Con más de 10.422 contagios diarios por COVID-19, la cifra más alta de la pandemia. Y aunque el plan de vacunación y las características de la variante Omicron nos advierten que esta cuarta ola quizás haya sido menos letal, los hospitales ya muestran niveles de saturación, así como un elevado número de médicos contagiados. Y no es para menos, pues 7 de cada 10 pruebas PCR que se realizan en el país dan resultados positivos. Para tomar el pulso a la pandemia está con nosotros Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Capitán, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Carlos, la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todo el país. Bien, y en las próximas horas el COE Nacional se reunirá por la situación sanitaria. ¿Es posible que se endurezcan las medidas, capitán? Bueno, Carlos, usted hacía mención a algo que es importante, ¿no? El COE está en sesión permanente. Recordarán ustedes que hicimos el primer análisis en la ciudad de Guayaquil, teníamos aproximadamente 20.000 casos al domingo, por eso es que se genera esta reunión urgente solicitada por la señora ministra de Salud, pues quien es la que guía desde la parte técnica el manejo de la crisis, eso tiene que ser así, es el órgano rector. El domingo, en el informe que se tuvo a las 2:30, ya teníamos 42.300 casos y horas después, efectivamente, la semana cierra con 45.313 casos. Y lo que usted decía, tiene razón, Carlos, fue la semana de mayor número de contagios respecto a toda la pandemia. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, Carlos. Mire, cuando tuvimos nosotros en abril cerca de 14.000 casos, la tasa de fallecidos por cada 1.000 contagios fueron 43. Y pese a tener hoy 45.313 casos, la tasa de fallecidos, lastimosamente, 0.90 por cada 1.000 casos. Eso estoy de acuerdo. Entonces, Carlos, solamente termino. Sí. ¿Cuál es el sustento de esta cifra? El plan de vacunación. El plan de vacunación ha salvado vidas, Carlos, así que la gente tiene que seguirse vacunando. Ese es el escudo que nos ha permitido salvar vidas y eso la gente no lo puede olvidar. No lo podemos olvidar, pero también hay que ya ponernos un poco más preocupados por lo que está pasando en los hospitales. Ya hay más camas que se están destinando para manejar COVID, lo que implica que otras enfermedades igual de graves vuelven a quedar relegadas como hace 2 años. Y lo que más me preocupa a mí es que los médicos están contagiándose, están cansados, están molestos por tener que seguir avanzando en una enfermedad que parece no tener fin, no solo por la característica del virus, sino por la conducta de los ecuatorianos y por las decisiones quizás reactivas que tome el gobierno y no preventivas. A ver, Carlos, efectivamente, son 23 meses que venimos enfrentando una pandemia que le ha demostrado al mundo de un virus que es absolutamente agresivo y letal. Por lo tanto, este es un compromiso absolutamente de todos, médicos, y por eso mismo el Ministerio de Salud, absolutamente responsable con la data científica, determina una semana medidas que tenemos que aportar todos, especialmente esta corresponsabilidad ciudadana. Porque mire, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? Que la Omicron lastimosamente nos ingresa a nosotros en un mes sensible inclusive antes de pandemia. Diciembre siempre ha sido un mes complejo porque tenemos estas variables, ¿no? Empezamos con fiestas de Quito, tenemos el pre-Navidad que generan aglomeraciones por las compras, tenemos Navidad que generan estas reuniones ampliadas por la cena navideña, tenemos el fin de año y tenemos obviamente estas aglomeraciones que lastimosamente un sector no cumplió las recomendaciones. Todo esto unido... Capitán, pero pudieron ser un poco más previsivos y más drásticos en diciembre, es decir, se pudo haber evitado esta ola de contagios si es que éramos más controladores. Carlos, recuerde usted que el COE Nacional emitió políticas tanto en las rectorías nacionales, pero lastimosamente estamos en norma ordinaria y en norma ordinaria son los GAD los que tienen la competencia sensible frente a la pandemia. Esos exhortos, lastimosamente, muchos GAD no lo acogieron, por eso es que no tuvimos controles, porque el GAD tiene la competencia en buen uso del espacio público, el tema de las aglomeraciones, el comercio autónomo, el transporte urbano, el tema de playas, aforos en bares, discotecas, centros de tolerancia, centros comerciales, restaurantes, todas esas competencias son de los GAD y en norma ordinaria nosotros no podemos asumir esas competencias porque no nos corresponde. Bien, capitán, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Va a haber un endurecimiento de las medidas que pueden frenar un poco este pico imparable de contagios? Mire, nosotros hemos manejado una política sumamente clara y vuelvo a repetir, la vacunación, en donde ha existido 2 factores fundamentales, ¿no? Un proceso de logística impresionante, pero también la capacidad del gobierno de tener las dosis suficientes para que la ciudadanía vaya a vacunarse. Pero también
la cosecha de eso tiene que ser la reactivación económica. Entonces, y así lo veníamos haciendo, Carlos. No descuidemos que antes de ingreso de Omicron, Ecuador era el país que estaba dando pasos mucho más acelerados en reactivación. Y habríamos fútbol con 60% del aforo, eventos públicos masivos con el 60% del aforo. ¿Y ahora qué nos toca? Se aperturaron fronteras, Carlos. La reunión de mañana es fundamental. Mañana no tenemos todavía la hora porque dependemos que el Ministerio tenga ya todo el análisis de datos para que presente a la plenaria y Dios quiera. El comportamiento de Omicron, como nos ha dicho la señora ministra mismo y el señor viceministro, que tienen siempre una meseta y de ahí tiende a aplanarse esa curva y volver a bajar. Ojalá esa sea la respuesta que tengamos el día sábado y de ahí se tomarán las decisiones que correspondan desde el punto de vista técnico. Es decir, la reunión del COE Nacional no es este viernes, sino mañana sábado. Nos ha solicitado la señora ministra que necesita ajustar todos los datos hasta el día sábado, por eso dependemos que ella nos diga la hora exacta a la que nos tengamos que reunir. ¿El sistema de salud está colapsado ya, capitán? Bueno, no olvidemos que el Ministerio de Salud tiene un plan de contingencia, es decir, hasta el momento, el último informe que nos dio el señor viceministro el día miércoles, teníamos el 74% de la capacidad en UCI, pero este tema va cambiando diariamente. Hemos tenido, sí, gran presencia de personas necesitando sobre todo consultas, hospitalización y UCI, pero también la que nos permite aumentar camas tanto en hospitalización como UCI es lo que usted decía, también corre el riesgo de no poder atender otras patologías. Por eso era la importancia de darle un oxígeno esta semana a la capacidad hospitalaria y las medidas que se solicitaron también a los GATS que lo hagan y la corresponsabilidad ciudadana. Hemos visto menos movimiento en ciudades, yo creo que los resultados que nos dé el sábado, no me puedo adelantar, es la señora ministra quien lo dirá, pero esperemos que esos resultados nos lleven a tomar decisiones en ese plan que ha sido una política del presidente y nos lo ha dicho permanentemente, cuando la sanitaria nos permita ir reactivando el país. ¿Está totalmente descartado un confinamiento como lo ha dicho el presidente de la República o es posible que mañana por el comportamiento del virus que está todavía en un pico alto nos pueda obligar a tomar alguna decisión distinta? Carlos, este mapa que es obviamente lo que hicimos de esta semaforización del país, es una semaforización epidemiológica. Es lo que hacen todos los países desde el punto de vista sanitario técnico. No tiene nada que ver con un posible pedido al señor presidente de un estado de excepción o de un toque de queda. Él lo ha dicho y lo ha descartado porque él está pendiente siempre de lo que ocurre con los datos nacionales. Por lo tanto, no olvidemos que todo pedido de un estado de excepción requiere de un informe que avale el mismo. Los datos, si bien es cierto, son sensibles, no apuntan hacia allá. Así que le pedimos tranquilidad a la ciudadanía, pero tampoco relajamiento. ¿Y ahora tenemos qué va a pasar? Que ser sensibles con esto. ¿Y ahora qué va a pasar con el partido de las eliminatorias del jueves 27 de enero, capitán, entre Ecuador y Brasil? ¿Será o no con público? El día de ayer oficialmente recibió ya la Secretaría del COE Nacional el pedido de la Federación. Ellos solicitan el 60% del aforo. No olvidemos, son aproximadamente 25.200 personas. Igual, no podemos nosotros adelantar criterio. Yo al menos como presidente del COE, siempre que la plenaria, que somos más de 20 instituciones, de las cuales 14 líderes de mesa, que son los señores ministros relacionados con las mesas técnicas, tienen voz y voto. Por lo tanto, cuando yo puedo manifestar una información oficial es cuando el COE ha tomado una resolución. ¿Y cuál es su posición, capitán? Si no tenemos, Carlos, permítame terminar la idea, si no tenemos este informe epidemiológico que nos determine y que va a ser el vector para una mejor toma de decisión técnico-científica, como siempre lo hemos hecho en el COE Nacional, es muy difícil anticipar cualquier Pero, capitán, medida. ¿Qué informe epidemiológico? Vemos todos los días en los noticieros, los hospitales saturados, la gente contagiada. ¿Cómo vamos a meter en un estadio de 40.000 personas el 60% de gente? Me parece que deberíamos ser en eso muy prudentes, porque si no vamos a tener semanas interminables de contagio. ¿Y sabe quiénes son los que sufren, capitán? Los niños, los que no pueden ir a las escuelas. Carlos, nosotros hemos tomado decisiones y por eso esta semana, siendo sensible, tomamos una que fue el tema de clases, porque yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho la señora ministra de Educación. Si el COE Nacional toma medidas sensibles, también del otro lado tiene que haber la corresponsabilidad, porque no puede ser posible que en competencias nuestras tomemos decisiones sensibles, pero por otro lado hay eventos, aglomeraciones, fiestas y todo lo demás. El compromiso tiene que llevar hacia una sola línea, que es salvar vidas. Por ejemplo, y tenga usted seguro, Carlos, que el tema del fútbol lo vamos a tratar con todas estas consideraciones. Nadie ha dicho nada, no hay información oficial. No podemos hablar de que ya se aprueba con aforo, sin aforo, tanto aforo, no, porque esa decisión será tomada técnicamente en el COE Nacional y será comunicada inmediatamente a la Federación. ¿Cuál es su punto de vista frente a eso? Mi punto de vista será el que la señora ministra de Salud, con los datos,
nos indique, porque siempre seremos responsables y siempre estaremos siguiendo a quien tiene la experticia en esto, una ministra que le ha mostrado al país su capacidad, así que siempre estaré apoyando las decisiones de la señora ministra de Salud. Y finalmente, en tema de clases, capitán, 30 días de suspensión para las clases presenciales en Guayaquil, es decir, prácticamente el ciclo lectivo cierra en virtual y en Quito hasta que se acabe el quimestre. ¿Esa va a ser finalmente la decisión que se tome en cuanto a la reapertura de clases? No olvidemos, Carlos, que lo de Quito fueron exhortos y el alcalde de la ciudad tiene razón, porque esto es una competencia nacional. Por lo tanto, eso es lo que yo le decía. Este sábado es fundamental porque muchos cantones, a lo mejor si es que la situación epidemiológica mejora, cambiarán desde rojo, amarillo o a verde, y de acuerdo a eso se irán tomando las definiciones. Entonces, para nosotros es muy importante esta reunión y yo creo que ¿Pero para usted el país cree que también. Quito y Guayaquil van a mantenerse en rojo? Me parece que esa es la tónica, por cómo están los contagios y por la cantidad de población que tienen las dos metrópolis, ¿no es cierto? Carlos, nosotros hemos examinado inclusive lo que ha pasado en otros países y muchas veces de una semana a otra existe una tendencia de aplanamiento de curva y de reducción de contagios que efectivamente es la dinámica de este virus. Yo estoy optimista y ojalá esa sea la realidad que nosotros podamos ver el sábado y tomar decisiones. Ahora, lo importante, capitán, es que de aquí en adelante cualquier tipo de manejo de la pandemia tiene que darse en función de que los niños no dejen de asistir a las escuelas. Creo que hemos dejado para el final ese tema y me parece que ahí debería ser el replanteamiento de las autoridades y del COE. Es decir, por último, en el caso exagerado mío, suspendamos todo menos el regreso a clases. Lastimosamente, Carlos, de las cifras que nos dio el Ministerio de Salud, vimos una gran cantidad de contagios en adolescentes. Y también ahí tenemos que ser con nombre y apellido, Carlos. Hubo un relajamiento excesivo en reuniones familiares. Se contagiaron muchos en reuniones familiares ampliadas. Hoy estas nuevas variantes generan estos nuevos escenarios. Antes los niños, recuerde usted que no teníamos ni siquiera números de contagios excesivos y peor aún hospitalización o UCI. Ahora hemos visto estos casos. Estos escenarios hacen que se tome esta decisión por esta semana. Ahora, el análisis de mañana será muy importante para lo que venga en clases. ¿Y qué va a pasar con el feriado de carnaval? ¿Lo van a suspender? Y le digo esto, capitán, porque no creo que sea una buena idea decir, bueno, esperemos cómo avanzan los contagios, porque seguramente de aquí a un mes el país saldrá agotado de este pico de contagios y en lugar de relajarnos, mejor dicho, en lugar de quedarnos en la casa, vamos a terminar nuevamente en las playas. Carlos, la norma ordinaria, créame que a veces nos amarra las manos. Primero, no podemos suspender un feriado porque está dentro de una ley de feriados. Y segundo, vuelvo a insistir, en norma ordinaria, las competencias de playas, de todo lo que le dije a usted, son de los GATS. Así que esperemos que ellos tomen decisiones las más adecuadas para el país, ¿no? Bien, y esas son las declaraciones del capitán Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Gracias por estar en contacto directo. Gracias, Carlos, a usted.